¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a esta enseñanza a mis hermanitas que me acompañan en esta mañana en vivo y a todo color, y a quienes lo verán en diferido por el canal de YouTube. Hoy seguimos ya con unos cuantos salmos que nos quedan para terminar el libro, este maravilloso libro de los salmos, y capítulo a capítulo escuchamos la voz del Señor hablándonos, redarguyendo nuestro corazón, y tengo el honor de pasar los micrófonos a mi querida hermana Angélica Luna, a quien hoy le toca esta enseñanza, y orando ya previamente para que todo lo que escuchemos de parte de ella venga dirigido por el Espíritu Santo, lo que le ha mostrado a través de este estudio. Amén. Y pues, mi querida Angélica, te cedo los micrófonos. Es todo tuyo para que empieces la enseñanza. Muchas gracias, Patti. Bienvenidas a todas. Ciertamente, en la oración decía que era el privilegio poder estar aquí. Sí, ya oraron por mí, pero yo quiero hacer una pequeña oración, si me permiten. Bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra. Padre, en esta hora yo ruego su perdón, Señor, porque sé, Señor, que he pecado contra usted, porque sé que fallo cada día, Señor. Y le ruego que me ayude, bendito Señor, a poder hablar su palabra. Señor, no soy digna, bendito Dios. No merezco siquiera, Señor, estar en este lugar. Usted sabe, me conoce, Padre, pero le suplico que me vea a través de la sangre preciosa de su Hijo, justa, Señor, justificada por el sacrificio que Él hizo para poder, Señor, hoy llevar esta palabra a estas mujeres, Señor, que a usted le ha placido traer aquí, que han sido, Señor, sensibles a esta convocatoria. Gracias, Señor. En sus manos pongo mi vida, mis emociones, y esta palabra, Señor, traiga bendición a ella, Señor. Añada bendición para que cada una pueda recibir lo que usted, Señor, quiere que cada una pueda aprender en el día de hoy. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hoy me toca el Salmo 142 y yo le quiero dar lectura primeramente en la versión Dios habla hoy, que me gustó mucho porque tiene una unos versos un poquito diferentes que a mí me gustó. Y dice, tú eres mi refugio. Con voz fuerte clamo al Señor. Con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimida, Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy, me han tendido una trampa. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene en mi ayuda. No hay nadie quien me defienda. No hay nadie que se preocupe por mí. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me perciben porque son más fuertes que yo. Sácame de mi prisión para que pueda yo alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me hayas tratado bien. Amén. Esta es la versión Dios habla hoy, está muy bonita. Es una oración que seguramente cada una de nosotros pudiéramos interpretar como un poema, ¿verdad? Que nos enseña
pues como si fuera algo de la vida práctica, ¿sí? Es un modelo para orar cuando nos sentimos así aisladas o vulnerables, ¿sí? Seguramente la mayoría de nosotros nos hemos sentido en algún momento completamente solas al pasar alguna situación difícil. Podemos sentir que nadie se da cuenta de nuestros problemas, que nadie se preocupa por nosotros, pero tenemos la esperanza, ¿sí? Porque nosotros debemos de reconocer que el Señor sabe lo que estamos atravesando y entendemos que Él tendrá pues el desenlace que Él haya decidido en este tiempo. Muy bien, este es el último de los salmos atribuidos a David que se relacionan con los años en que él estaba huyendo de Saúl. Esos son unos pasajes o alguna historia que podemos nosotros conocer en el primer libro de Samuel. Nuestro estudio nos dicen los autores de este estudio que no se sabe, no se está seguro del tiempo en el que pasó esta situación David, pero que es obvio por cómo está expresando él aquí su palabra, que estaba en peligro y que estaba deprimido y se sentía abandonado. ¿Sí? Nosotros vamos a ver qué es lo que hizo, ¿sí? Y es lo que todo el pueblo de Dios siempre debería de hacer en tiempo de crisis, y fue buscar la ayuda de Dios. David sabía muy poco acerca de lo que Saúl estaba planeando, ¿sí? Porque él estaba huyendo, no estaba cerca para que alguien le informara, pero sabía acerca de nuestro Dios. Él sabía las grandes promesas que el Señor le había dado, ¿sí? Y debido a su fe en esas garantías, ¿sí? David triunfó sobre sus sentimientos y sus enemigos. Muy bien, déjenme, vamos a leer nuevamente los versos 1 y 2. Este salmo es muy cortito, así que no nos va a llevar mucho tiempo hoy, como yo estoy acostumbrada a ser muy larga. Yo espero que hoy no. Sí, voy a leer ahora la nueva traducción viviente y dice el verso 1 y 2. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. ¿Por qué David dice esto? El punto número 1 que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es que debemos de reconocer que el Señor escucha nuestras oraciones. Por eso es que David dice, yo expongo mis quejas, en su presencia estoy y le doy a conocer lo que me está pasando, mis problemas o mis angustias, dicen algunas, la versión que leímos primeramente. Nosotros vemos aquí a David que sus sentimientos estaban tan reprimidos dentro de él que derramó su corazón ante el Señor, ¿sí? Como vemos, dice sus problemas, sus quejas, dicen las versiones que acabamos de leer, ¿sí? Mira cómo David nos alienta a hacer esto en el Salmo 62:8. En Salmo 62:8, aquí vemos cómo David nos alienta, ¿verdad? A poner delante del Señor nuestras oraciones. Adelante, por favor. Salmo 62:8. Una disculpa, ahí va, verso 8. Oh pueblos, esperen en él en todo tiempo, derramen delante de él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. Aquí vemos cómo David nos alienta a hacer esto, ¿verdad? A exponerle al Señor. Le dice, pueblo mío, confíen en Él, háblenle en oración, porque Él es nuestro refugio. David sabía esto, por eso es que Él siempre venía delante del Señor. Como nos decían hace unos días, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? David oraba,
al Señor. David iba buscando al Señor. Eso es lo que nosotras debemos de hacer en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo. Y cuando tenemos esa crisis, cuando nos sentimos así como les decía al principio, pues aún más, aún más. David no solo lloraba en voz alta, sino que también lloraba de todo su corazón, ¿sí? Porque él era un joven piadoso que había servido fielmente al Señor y a su rey. Sin embargo, ahí estaba, ¿sí? Vamos a ir leyendo poco a poco que él se encontraba escondido, estaba escondiéndose como un criminal culpable cuando no había hecho nada mal, ¿sí? Más adelante en la vida, David entendería plenamente que esos años de fugitivo en el desierto, Dios lo estaba equipando para la obra que haría el resto de su vida. Y yo te digo, mujer que me estás escuchando esto, cualquier situación que estés pasando ahora, debemos ver esa luz, ¿sí? Que tal vez esté el Señor preparándonos para algo más grande. Por muy difícil que parezca esto, les decía yo, si nosotros reconocemos que el Señor obra, Él va a cuidar de nosotros en todo tiempo. Y, y nos está preparando para algo. No sabemos qué sea, no sabemos si algo más grande o simplemente te está preparando para que cada día tú te puedas santificar, porque hoy se usan estas palabras de que el Señor tiene un gran propósito para ti, que tú eres grande y que tú eres la número uno. Y no lo sé, sí, tal vez Él es el único que sabe por qué estamos pasando ciertas situaciones. Él es el único, tal vez esto que estamos viviendo en este momento con el que sentimos que no podemos, es para ayudarnos a santificarnos, para poder llegar hasta Él, a esa vida que nos ha prometido, esa vida eterna. Todo fin que nosotros pasamos lleva a eso, a la vida eterna, ¿sí? Aunque en estos momentos su situación de David era realmente miserable y tal vez lo que tú estés pasando también sientas que no puedes más verdaderamente, pues hay esa esperanza, que el Señor tiene el control de todo y que todo lo que nos pase nos puede ayudar para bien, para el bien mismo, para el bien que refiero nuevamente, la vida eterna. ¿Sí? La palabra problema significa en un lugar estrecho. Entonces aquí dice que expongas al Señor tus problemas. Sí, David se sentía en ese momento así, que no podía más, estaba huyendo y se sentía en un lugar tan estrecho, sí, que no había manera de que él pudiera salir ahí con sus propias fuerzas. Pero él hacía lo que le corresponde, lo que nos corresponde también a nosotros como cada creyente, llevar nuestros problemas al Señor, clamar a Él y el Señor responderá a nuestra oración. Dice el Salmo 121 y el Salmo 138:1. Esa es lo que nosotros cada día, mis queridas, debemos hacer, buscar del Señor con ese anhelo, con ese deseo de aprender más, de seguirle más, de agradarle más, vivir la vida que Él quiere que vivamos. Si nosotros vemos como David, podemos aprender, así como él, que esos lugares estrechos, peligrosos y difíciles, ahora que nosotros conocemos la historia, sabemos que lo llevaron a un lugar más amplio y a mayor oportunidad. Fue rey después de eso. Así nosotros aprendamos eso, que esto que estamos pasando nos puede llevar a un lugar más amplio y a mejores oportunidades. Si me pueden ayudar, Fabi, con el Salmo 18. Vi que hace rato levantaste tu mano, hermana. Salmo 18.
el verso 18 y 19. Voy a leer primero el título de este salmo. Dice, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Este es el título del Salmo 18. Ahora, por favor, versos 18 y 19. Sí, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. Amén. Ay, amén. Fíjate cómo dice, ¿verdad? Es lo que decimos, era cuando el Señor lo liberó de las manos de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces nosotros conocemos la historia y podemos decir, no, es que sí lo llevó a algo mejor, pero así es con nosotros, querida, ¿sí? Él nos puede llevar, nos puede liberar de cualquier situación, ¿sí? Si alguien me ayuda con el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 11, los versos del 9 al 13, por favor. Amén. Te los leo del 9 al 13. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Amén. Fíjese cómo nos enseña nuestro Señor Jesucristo aquí. Dice, pidan y se les dará, ¿sí? Nuestro Padre Celestial nos está enseñando a través de su Hijo que vayamos a Él, que le pidamos, ¿sí? Y dice que aquel que pide va a recibir, que el que busca halla. Si nosotros, y pone el ejemplo del Señor, si nos compara con Él, si nosotros que somos malos, cuando tenemos a nuestros hijos, a pesar de lo que hagan, ese amor ahí permanece y sabemos darles cosas buenas, ¿cuánto más el Señor no nos dará lo que necesitamos? No para nuestro deleite, pero sí lo que necesitamos. Y mucho más nosotras como creyentes sabemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha dado a Él mismo a través de su Espíritu Santo. Entonces, confiemos en venir a Él porque Él escucha nuestras oraciones. El punto número 2 lo vamos a encontrar en los versos 3 y 4. Leo la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando me siento agobiada, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que me venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importo un bledo lo que me pasa. Vea cómo dice la escritura aquí en la versión de Dios habla hoy que les leí hace un momento. Dice el verso 3. Cuando me encuentro totalmente deprimida, Señor, tú conoces mi camino. El Señor sabe lo que estás pasando por el camino por donde estamos yendo. Él sabe
toda situación que estamos viviendo, aun cuando no se la expresemos, aun cuando querramos ir solas por algún momento, Él sabe toda situación que estamos pasando. David nos enseña esto a través de este salmo. David fue un gran guerrero, pero estaba en ese momento agobiado o deprimido, dice la otra versión, ¿sí? Sentía que no podía más, estaba ya sin fuerzas por dentro, ¿sí? Estaba totalmente abrumado por lo que estaba pasando porque lo estaban persiguiendo para matarlo, Saúl. Entonces, imagínate su angustia, ¿sí? El Salmo 134:4 nos expresa esto que él está sintiendo, mismo David lo dijo en este Salmo, déjenme buscarlo, no es cierto, es 143:4, perdón. Es el Salmo que veremos el día de mañana. Y de aquí dice, me encuentro totalmente angustiado, turbado tengo el corazón. Así se sentía David. Vemos también otro ejemplo en Jonás. Alguien que me ayude, por favor, Jonás, capítulo 2, en el verso 7. Veamos cómo también Jonás se sentía. Lo leo, Nosotros podemos, por favor. Jonás 2:7 en la Nueva Versión Internacional dice, al sentir que se me, perdón, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Fíjate mi hermana, cómo dice, cuando se me iba la vida me acordé de ti. Y así nos puede pasar. ¿Cuántas veces no podemos ir caminando cargando un montón de cosas que no debemos porque creemos que nosotros podemos salir adelante y de pronto, así como Jonás, me acordé del Señor y entonces vengo a Él, ¿sí? Y dice Jonás, y mi oración llegó hasta ti. ¿Por qué tenemos que esperarnos tanto tiempo a que tengamos situaciones muy difíciles? Hay veces que van a venir situaciones muy difíciles que no te esperas, pero hay veces que empieza con algo pequeño y eso pequeño puedes llevarlo al Señor cada día y el Señor escucha nuestras oraciones. Él conoce lo que estamos pasando, dice este punto, el Señor conoce nuestras circunstancias. Él sabe lo que estamos pasando. Entonces, pues si está pasando eso que hasta hoy puedes recordar que el Señor sabe lo que pasa, si es que te escucha, ven al Señor en oración y fe para que Él tome tus cargas. David fue un hombre con fe en su corazón. Él confiaba en Dios para que le mostrara el camino a seguir, como les decía en el verso 3. Tú sabes qué camino tomar, y la otra versión decía, tú sabes por dónde voy, porque el Señor todo lo sabe, ¿sí? David sabía que poner su vida en las manos del Señor, el Señor le guiaría y lo protegería en el camino que él tomaría, ¿sí? Seguramente un día, como nosotros sabemos que lo que pasó con David, y tal vez un día tú y yo podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que la bondad y la misericordia de Dios nos han acompañado durante toda nuestra vida. Aún en medio de esas situaciones, cuando salgas de eso, podemos nosotros ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí dice David que no tiene a nadie, ¿sí? No traía, a pesar de que después estuvo rodeado de mucha gente, no tenía ningún guardaespaldas ahí junto a él, a su mano derecha, dice.
¿sí? Él sentía que a nadie le importaba su vida, a nadie le importaba si él vivía o moría, ¿sí? Pero hay alguien, pero él sabía que había alguien que se preocupaba siempre por él y era el Señor. Ayúdenme leyendo, por favor, el Salmo 109:31. Sí, 109, versículo 31. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así. Lo alabaré porque Él está siempre del lado del pobre y lo salva de quienes lo condenan. Amén. Amén, dice. Él está, otra versión dice, Él está junto al necesitado. David sabía eso. Recordemos nosotros esta palabra. Él está siempre junto a nosotros. Él aboga por el pobre, Él aboga por el necesitado, y nos pone a salvo, ¿sí? De quienes nos condenan, de esto que estemos pasando en este momento. No importan las circunstancias que te estén rodeando, ¿sí? O los sentimientos que están dentro de ti, el Señor, de nosotros, me incluyo. El Señor cuida de nosotros. Esta escritura de Primera de Pedro 5:7 es algo que yo me digo, el Señor cuida de mí. Alguien, por favor, que me apoye leyendo la primera carta de Pedro en el capítulo 5, verso 7. Nadie. Sí, hermana, lo estoy buscando. Primera de Pedro 5:7. Sí, por favor. Amén. Aquí está. Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Amén. 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 Fíjate, esta versión dice, deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa por ti, por nosotras. Entonces, David sabía esto. Recordemos estos versos para que nosotros podamos tener esa misma confianza de que por ahí hay un verso, una frase que se usa mucho en el mundo, que lo usa cualquier gente. Yo tengo una sobrina que lo tiene tatuado. Todo esto pasará. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos esa confianza de que esto pasará porque el Señor se preocupa por nosotros. Podemos estar seguras de que el Señor está trabajando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, conforme nos dice Romanos 8:28. Muy bien, por tercer punto, vamos a ver que en los versos 5 al 7, lo voy a leer ahora en la nueva versión internacional, dice, entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaída. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Aquí yo le cambié de caída, la Biblia habla general de caído, pero como estamos aquí en mujeres, bueno, yo le cambié para hacerlo más personal. Entonces, vea. En el Señor siempre tenemos todo lo que nos satisface. Todo lo que nos necesitamos. El Señor satisface todas nuestras necesidades. Es este punto número 3. ¿Sí? Él es nuestro libertador, dice aquí
la escritura. Dice David, líbrame de los que me persiguen, ¿sí? Una y otra vez nosotros que leemos las escrituras, ¿sí? Nos damos cuenta que a menudo en el momento más oportuno liberó a David, ¿sí? David contempló la mano de Dios cuando lo rescataba, rescatándolo de manos del enemigo, lo que leíamos hace un momento. Y así nosotros, ¿sí? Mientras David oraba, se dio cuenta de que era el nombre y los propósitos del Señor lo que realmente importaba y no su seguridad personal, comodidad o la dignidad prometida. Él oró para ser liberado, para poder alabar a Dios y glorificarlo. Ese debe ser nuestro propósito también, ¿sí? Orar para que podamos seguir adelante. Tenemos necesidades. Hace un momento cuando orábamos fuera de la cámara, decía la hermana, aún con un peso en la bolsa. Pues yo creo que debe ser muy difícil esto, pero el Señor nos sostiene. El Señor siempre nos da todo aquello que necesitamos. Lo que pasa es que a veces queremos más de lo que necesitamos, queremos para nuestros deleites. Si tenemos un teléfono que sirva para llamadas y lo más esencial, pues queremos uno más grande y así como ese un ejemplo, muchas más cosas. David oraba para ser liberado de esa situación, para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Que todo lo que nosotros hagamos, las necesidades que estemos pasando, sea salir de ellas para poder continuar con nuestra vida cristiana, alabando y glorificando al Señor. ¿Sí? Cuando dice el verso 7, sácame de la prisión, los estudiosos nos dicen que pudo haber sido una cueva, ¿sí? No se sabe exactamente si esta prisión era la cueva de Adulam, que eso lo puedes ver tú en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, o una cueva que estaba en el desierto de Engadi, en el primer libro de Samuel también, en el capítulo 24. Si tú lees ahí, puedes ver esta situación que él estaba pasando. Si cuando él estuvo en Adulam, dice que después vino su familia con él. Y cuando estaba en Gadi, dice que ahí estaba con sus oficiales. Entonces, pues está así como un poco confuso. Ya saben la historia, hace muchísimos años, no se está seguro qué pasó. Pudiera ser también que esta prisión sea esa angustia que le está pasando, porque estaba huyendo. Lo cierto es que estaba huyendo de Saúl. Entonces puede ser esa angustia, ¿sí? Tal vez una prisión que tú estés viviendo o te sientas así que no puedes salir de ahí. Es eso, una angustia, algo que te agobia de tal manera que no sabes cómo salir de ahí, ¿sí? Y aunque David sabía, estaba en ese lugar, ¿sí? Ya sea físicamente o emocionalmente, ¿sí? David sabía que el Señor era su refugio. ¿Sí? Mira cómo dice, tú eres mi lugar de refugio. David declara esto. Él sabe esto. Él sabe que Dios es su roca, su fortaleza. Él nos lo expresa en el Salmo 18:2, en el Salmo 28:7, en el Salmo 91, que el Salmo 91 me parece que es el de Moisés, pero bueno, también él lo declara, ¿sí? Y él dice que es su porción, eso también nos lo enseña David en el Salmo 16:5, ¿sí? Él expresa todas estas hermosas palabras al Señor: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres lo mejor que tengo, tú eres mi porción, nada es más importante que tú. Debíamos ser como David y decirle así al Señor: tú eres todo lo que necesito. ¿Sí? Él esperaba con ansias el día en que su oración diera lugar a esa alabanza que quería darle al Señor. ¿Sí?
Tal vez estés pasando este viaje o este proceso, como es una palabra que hoy se usa tanto. Yo me doy cuenta que hoy se usan muchas palabras que hace años no se decía y es como es proceso que estoy viviendo, ¿no? Antes decíamos esta enfermedad, este tiempo, no sé. Tal vez estés sintiendo que es muy largo, que está siendo muy difícil, ¿sí? Así como David se sentía ahí tan abrumado, tan agobiado, ¿sí? Pero el Señor perfeccionaría y perfeccionará todo lo que Él ha planeado para tu vida, así como lo hizo con David, ¿sí? Por favor, apóyenme leyendo el Salmo 138:8. Veamos cómo dice nuevamente David en este Salmo. Esto lo vimos hace unos días. Sí, de la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, Salmo 138, versículo 8 dice: Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Amén. Amén. Vea qué bonito. Cómo nos enseña la palabra a través del salmista David. ¿Sí? Así sea nuestra convicción. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer, todo lo que has dicho. Y que su amor no cambia, ¿sí? Él fue quien nos formó, Él nos creó. Sí, también ya vimos ese salmo, Él nos creó desde el vientre de nuestra madre y aún antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado, ¿sí? Digámosle al Señor en este momento difícil: Señor, no me abandones porque siento que no puedo más. Señor, me acordé hoy de ti, Señor, aquí estoy y ya no puedo. Ven a rescatarme porque yo sola no puedo, Señor. Ayúdame en mi necesidad y en mi debilidad. Y el Señor responderá a nuestra oración. Tal vez no lo veamos tan pronto, pero vas a tener esa paz y ese consuelo sabiendo que Él tiene el control, que Él es soberano y que Él va a rescatarte, que te va a liberar, tal vez no de la enfermedad ni de la economía, pero te va a liberar de la angustia, ¿sí? Porque Dios no ha prometido que vas a ser rica y que vas a ser sana hasta los últimos días de tu vida. Este cuerpo se cansa y se enferma, es un traje que tenemos que se tiene que desgastar, ¿sí? Que tenemos que pagar las consecuencias de malas decisiones y de malos hábitos, ¿sí? Pero aún el Señor perdona eso que nosotros hemos hecho con nuestra misma salud, con nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Y Él nos prepara para eso que va a venir, estar un día delante de Él y poder llevarle esas coronas y poder llevarle algo, llevarle ese fruto porque porque ha trabajado en nosotros para poder estar agradecidas ahí delante de Él y no avergonzadas. Muchos serán salvos, pero van a estar con vergüenza porque no van a llevarle nada, ¿sí? Entonces, que este sea tu pensar, mi querida hermana. Finalmente David fue liberado y la nación lo rodeó y lo recibió como el gobernante elegido de Dios. Así nosotros un día vamos a estar allá, finalmente delante del Señor, y nos va a recibir y nos va a decir: bienvenidas, benditas de mi Padre. Amén. Digan amén, que así sea. Recuerda que nuestro Señor nos da generosamente porque somos sus hijos y nosotros por eso debemos cantar y alabarle al Señor por todo el bien que nos ha hecho. Eso dice el Salmo 13:6. Sí, podemos sentirnos tranquilas porque el Señor es bueno, dice el Salmo 116:7. Y para terminar, mis queridas, les dije que hoy iba a ser corto, ¿sí? Hoy nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Hemos hablado mucho del Señor, pero ahora nosotros como iglesia, ¿sí? Les voy a leer Efesios
1:3. Dice la escritura: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Mi hermana, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Aleluya y amén. Que el Señor te bendiga. Deseo de verdad con todo mi corazón que el Señor haya hablado a tu vida en esta hora, que confiemos en el Señor, que nos acordemos del Señor, que reconozcamos que Él cuida de nosotras, que Él está aquí para liberarnos. El fin de estos estudios, de estas enseñanzas, es eso, que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. El grupo que estamos aquí en vivo o presencial, no sé cómo decirlo, o cuál más bien, no sé qué se usa más adecuado. Conocemos, estamos conociendo cada día más del Señor. Pero si tú nos estás viendo, pues ya sabes, te invitamos a que nos hagas tus preguntas, y aquí hay mujeres muy sabias y muy hermosas y muy atentas al llamado del Señor para poder resolver o apoyarte en esa situación. Muchísimas gracias y pues adelante, mi querida Patti. Muchísimas gracias, mi querida Angie. Gracias por esta excelente enseñanza que nuevamente esperamos que sea de edificación para sus vidas, para las que estamos aquí presenciales, como decía Angie, y para quienes van a ver esta enseñanza. Les agradecemos que si algo el Señor ha hablado a sus vidas, compártanlo. Hay mucha gente necesitada allá afuera esperando, aunque no lo sepan, pero están esperando que el Señor les hable, y tal vez una de estas enseñanzas pueda ser aquello que destape sus oídos, que abra su mente y puedan encontrarse con el único Dios vivo y verdadero. Les agradezco nuevamente, mis hermanos, denle like. A veces en el primer comentario dejamos el correo para que puedan ustedes escribirnos. A veces está siempre en la cajita de descripción. Y pues un saludo a Estados Unidos, a Ciudad Juárez, en Chihuahua, a nuestros hermanos en Veracruz, a nuestros hermanos en Chiapas, en Oaxaca. Un abrazo solidario en el amor de Cristo a todo México, a nuestra gran nación, a toda Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, porque sabemos que en Europa también tenemos hermanas que están congregadas en este momento aquí y que también otras personas los ven. Entonces, pues no me queda más que despedirme, agradeciéndoles el favor de su atención y esperando que si el Señor lo permite, mañana estemos aquí nuevamente. Dios les bendiga. Bye bye.